Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Angélica Sánchez. Yo soy Ana Karen Rodríguez. Y esto es Mujeres Ordinarias. Y el capítulo de hoy es sobre el consentimiento. Comenzamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas y todos? El día de hoy, el capítulo número 2, va a ser sobre el tema del consentimiento y es algo que surge, o que por aquí nos llama a hablar un poco, tras hacerse viral el caso de Lupita TikTok y el caso pues de su embarazo, de su bebé y del lamentable fallecimiento de su bebé. Y no sé si sepan o tengan en mente pues el contexto de Lupita TikTok, quién es, si son personas que a lo mejor no han visto redes sociales, están ocupadas trabajando, a lo mejor no tienen ni idea de qué estamos hablando, hablarles un poquito de ese contexto. No sé si tú has llegado a ver algo de ella o allá en casita. Ella es una influencer, como es algo común en estos días, que se hace viral a partir de que un influencer, se llama Adrián Marcelo, un comediante. En particular no conozco mucho su comedia, conozco sus escándalos de cosas o expresiones misóginas o cosas de ese tipo, entonces la verdad no me han dado ganas de consumir su contenido, ni lo he buscado ni nada, pero bueno, se hace viral en un programa de este comediante, tras emitir una respuesta errónea. Creo que estaban haciendo como preguntas y le preguntan, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Y ella responde 7, ¿no? Entonces se empieza a hacer viral, pues tras exhibir pues, un poco o algo de ignorancia del cuerpo humano, ¿no? Y ella, pues tiene un canal de TikTok, tiene un montón de vistas, obviamente. Empezó en el año 2020, me parece, se hace súper viral en el 2022 con Adrián Marcelo y pues de ahí para adelante, ¿no? Y lo que nos trae a este caso es que ella aparentemente tiene una discapacidad cognitiva, estipulada o señalada ya incluso por la Fiscalía del Estado de Nuevo León, porque ella con esta discapacidad que tiene se empieza a relacionar, o un señor de 47 años, que antes era microbusero, se empieza a relacionar con ella y pues juntos se embarazan y tienen a una niña que nació en el mes de abril, me parece. Entonces, la niña lamentablemente llega al hospital por signos de desnutrición, aparentemente cuestiones de que le dan de comer cosas que no debería a su edad, a los días que tiene de nacido, o sea, y con cuestiones de negligencia, incluso la presidenta del DIF de Nuevo León, Mariana Rodríguez, que tal vez ustedes también la identifiquen porque se hizo viral con el fosfo, cuando, ¿no? O sea, cuando estaba en campaña su esposo, ella es también una influencer muy importante, y pues en la campaña de su esposo ella hace cosas ahí también y se hizo viral en aquel tiempo. Su esposo, el gobernador de Nuevo León, es del partido del Movimiento Ciudadano, que es el Movimiento Naranja, ajá. Y ella se compró unos tenis naranjas y entonces el monito estaba en una camioneta y el monito, el candidato y gobernador, estaba diciendo algo, ay, ¿cómo ves que no sé qué? Y ella por acá de, mira mis tenis, fosfo, ¿no? Entonces se hizo viral hace ya un rato y todo era fosfo, ¿no? Bueno, ella, que ahora es la presidenta del DIF allá en Nuevo León, salió incluso a dar pues un comunicado que el DIF iba a estar pendiente de la niña y que muy probablemente se la iban a llevar al DIF, porque había posibles casos de negligencia. También fue criticada porque parece que cuando estuvo dando también información del caso, empezó a promocionar un producto de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno. Ok, entonces ya como acotando al caso de Lupita TikTok, a mí lo que me llamaba la atención era cómo en esta circunstancia en la que ella
antes lo pensábamos y parece que la fiscalía hoy con lo que dice lo confirma, teniendo una discapacidad cognitiva, no fue como cuidada de este señor, ¿no? De 47 años, que cometió pues un abuso, ¿no? Porque ella aparentemente no tenía como las herramientas para consentir una relación de este tipo y que finalmente la llevó a ser, pues, tener el embarazo, a ser mamá, con la carencia de los cuidados que aparentemente hay a su alrededor. No solamente, o sea, no solamente que ella tenía la discapacidad, sino que las redes que están alrededor de ella, nadie dijo, oye, eres un señor de 47 años, no tienes nada que hacer aquí con una niña de actualmente tiene 22 años, ¿no? Entonces, como todo este contexto nos lleva a traer a la mesa pues el consentimiento, ¿no? Pues bueno, eso es lo que nos trae, lo que nos mueve en este capítulo. Ok, el encuadre, ¿no? Ajá. Todo lo previo que es importante hablar y también saber de dónde vamos a guiarnos, ¿no? Con qué nos vamos a guiar para hablar acerca de este tema, porque si bien pueden ser casos como muy virales, también es cierto que muchas veces no se visibiliza lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tú lo dijiste ahorita y creo que el hecho de que sea una persona tan famosa o tan conocida y que nadie haya puesto como ese señalamiento de, oye, ¿qué está haciendo ella con una persona de 47 años? Y sobre todo en este sentido, ¿no? O sea, de la discapacidad que existe, porque digo, a lo mejor si no hubiese una discapacidad y una mujer de 22 años decide tener una relación con un hombre de 47, vaya, de pronto te suena medio desequilibrado, pero pues es decisión de cada quien, ¿no? O sea, tampoco te puedes como meter o decir como de, pues nada, o sea, no, realmente creo que es algo que no te interesa y no tendrías por qué meterte en el tema, pero creo que aquí lo muy relevante o muy importante y por lo que debió haberse hecho un señalamiento, pues es justamente por esta discapacidad, ¿no? Porque al final de cuentas ella no tiene la capacidad de decisión, al igual que cualquiera del resto de las personas. Entonces, por eso es importante señalar que vamos a jalar el tema desde ahí. Obviamente vamos a hablar más acerca del consentimiento, muchas más cosas que realmente vivimos cotidianamente o en las que versamos día a día, ¿no? Pero que ahorita pues es como relevante jalarlo desde esta parte por la discapacidad, ¿no? Por la imposibilidad de ella de tomar una decisión. Y sobre todo también desde el ámbito legal, ¿no? Porque pues no es nada más el hecho de que a lo mejor ella diga, no, sí, yo sí puedo tomar una decisión porque yo sí estoy consciente, porque lo que tú quieras, legalmente hay algo que establece que no se puede, ¿no? Y creo que desde ahí pues es muy importante dar ese señalamiento e iniciar pues nuestro tema desde esa perspectiva. Yo no tenía conocimiento de este caso hasta que tú me lo comentaste, pues ya me metí, literalmente me aventé todos los videos, porque si no soy como tanto de redes y creo que no me aparecen cosas tan virales o no sé. Si estamos haciendo un podcast. No soy de redes, pero hago un podcast. A partir de ahora, por favor, celular. Mándame cosas de mi interés. No, realmente no consumo como tanto contenido, pues de ese estilo, ¿no? O sea, sí veo podcast, pero como en otra línea, y si no conocía nada acerca de ello, pero sí veo toda la información que ahorita diste tú, pues fue lo que yo revisé. Y creo que una parte también importante que rescatan mucho, pues es, y no tiene nada que ver con el tema del consentimiento, pero también a mí me importa como ponerlo de relevancia, la parte del consumo, ¿no? O sea, del consumo hacia su contenido, porque en general es consumo para burla. O sea, como no es que, digamos, ella hace un podcast de ciencia o algo en donde esté exponiendo sus conocimientos, en general es como la tildan de tonta o de cualquier situación parecida, ¿no? Y en donde también nosotros como sociedad dices, híjole, ¿en dónde estamos parados, no? Porque entonces te estás burlando de eso y ves lo que está viviendo y en vez de señalar algo que está viviendo que no debería de vivir o que está pasando y que no debería, te ríes, ¿no? O sea, te da como, no sé, se me hace irrisorio que las personas en lugar de hacer algo,
o de señalar algo, pues están yéndose por otro lado. Sí, y yo creo que también es como grave la normalización. Bien lo dices, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó que esta influencer hizo pública su relación con este señor? O sea, que ya era evidente que era un señor con tales características, que ella tenía estas características y decíamos, ahí hay un problema de abuso y que nadie dijo nada. O sea, la fiscalía empezó a actuar a partir de que su hija tuvo, se hospitalizó, etcétera, la bebé, ajá, y que la interna, me parece que al señor ahorita ya lo están, ya está preso, siendo investigado, lo apresan el 10 de mayo y su hija fallece el 13 de mayo, me parece, ¿no? Okay, ¿ya falleció? Ya. El día que yo vi todavía sí, no la niña estaba falleció. en especulaciones. Falleció el 13 de mayo. Y dices, bueno, o sea, ¿por qué llegó a este punto? ¿Y por qué nadie de todas las personas que veían su contenido dijo nada? ¿No? Porque igual que tú, sí veo algunas cosas, pero pues no me aparecen cosas como Lupita TikTok. A mí me salen cosas de mamás y maternidad y cosas de ese tipo, que es lo que el algoritmo dice, a ella le gusta, ¿no? Le interesa. Entonces también conocí de este caso a partir del caso de su hija, ¿no? De la negligencia y de todo eso, y pues ya me metí a ver pues qué pasa, ¿no? Entonces si dices, bueno, ¿por qué nadie de las personas que estaban consumiendo su contenido o incluso de las autoridades, si era una persona y una figura tan importante o tan viral, digámoslo así, incluso si la presidenta del DIF de Nuevo León también es una figura viral, o sea, no creo que no tuviera conocimiento de ella, de lo que pasaba, porque se hizo viral incluso su embarazo. Por ejemplo, Lupita TikTok es muy amiga de otra influencer, esta Kareli, que hacía contenido para adultos, y de hecho su niña se llamaba Kareli en honor a esta otra influencer, ¿no? Entonces, o sea, no es que no tuviera foco, no es que nadie supiera que estaba en una relación con este señor, y pues lo que dices, ¿no? Ahorita me vino a la mente un concepto que retoma un psicólogo comediante que se llama Quique Bien Parado. ¿No? Soy psicóloga. No, es que es conocido porque es comediante. Okay. Si nos ves, sí, si alguna vez nos ven. Saludos. Tiene una serie en Netflix que se llama Alexis ¿Una qué? Una serie en Netflix. Con Alexis Ojitos de Huevo, que es otro comediante. Pero bueno. Creo que he visto Alexis Ojitos de Huevo. Bueno, sale en esta serie con él y es psicólogo, ¿no? Entonces, él como también tiene una discapacidad, me parece que tuvo un tipo de parálisis que le impide cuestiones de movilidad y cosas de ese tipo. Entonces es una persona que me parece como muy apta para hablar de cuestiones de discapacidad y cosas así. Y en su contenido él habla de algo que se llama consumo irónico, de cómo consumimos cosas para... es que lo explicaba en su podcast, él lo explica más bonito, si quieren ir a su canal y verlo. Explicaba que el consumo irónico es el consumo que nosotros le damos contrario al que le da la persona que lo creó. A lo mejor una persona hizo una telenovela y dijo, para que la gente reflexione sobre el amor, y nosotros le damos el sentido contrario de me voy a reír de tu telenovela porque es ridícula, ¿no? Entonces señala él que hablaba también del caso de Lupita TikTok, que ya es parte también del consumo irónico, porque lo vemos no porque ella hable de cosas de ciencia o cosas que digas me aporta algo, sino para burlarme, y en ese sentido hacemos este tipo de contenidos muchas veces para sentirnos superiores o mejor, o mira, o sea, nos estamos fijando, mira que no supo cuántos huesos tenía el cuerpo humano, ¿no? Sin incluso reflexionar, oye, tiene una discapacidad de este tipo, cognitiva, está en un entorno de tal tipo, no tuvo educación por cuestiones estructurales de bla, 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 ¿no? Entonces, pues él señalaba esto, ¿no? O sea, tenemos consumo de este tipo porque, pues no sé, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sociedad somos? Que también él hace la reflexión, que hacemos famosas a este tipo de personas, ¿no? No... O sea, y claro, y que fuera con una buena intención, ¿no? O sea, como, porque de hecho era parte de lo que decían en los videos que yo revisé.
dicen que lo quisieron hacer ver como la inclusión. O sea, como esta parte de que las personas con ciertas discapacidades también pueden formar parte como de este círculo de youtubers o de influencers o lo que sea, y darle como la oportunidad, pero realmente no se estaba haciendo el consumo de esa manera, ¿no? Porque pues qué inclusión podría haber, ¿no? Hay un influencer que, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Will Zucker. Okay, no, bueno, no es de México, no sé de dónde. Pero de un lado. Tiene un acento muy bonito y está muy guapo el muchacho. Y él está en silla de ruedas. Entonces, esos videos, por ejemplo, sí me parecen como más en este tinte inclusivo, si ustedes quieren, porque él hace su contenido tratando como de informar a las personas, pues lo que significa estar en una silla de ruedas, ¿no? O sea, como el de su día a día, cómo subió un escalón, cómo le hace porque él vive en un segundo piso, cómo le hace para subir a su habitación, lo que hace con su familia, cuenta su historia, su accidente, o sea, el que lo dejó porque no camina, su discapacidad es motriz, la verdad no me acuerdo qué lesión dice que tiene, pero lo menciona en todos sus videos, pero no lo recuerdo. Y tiene una lesión en alguna de las vértebras y bueno, eso es lo que le imposibilita caminar. Y justo este tipo de contenido sí me parece bastante inclusivo, por así decirlo, ¿no? O sea, como sí dar esta oportunidad a que también se interactúe con personas que están viviendo situaciones diferentes a las que vivimos nosotros y que aún así, o sea, este chico de verdad es como que dice él que de hecho cuando él empezó a hacer sus videos, cayó en depresión mucho tiempo por ¿cómo le llaman? Hate. Ajá, como por los comentarios de odio que le ponían, o sea, y que dices también como de, no, o sea, somos de verdad una especie tan miserable como para podernos burlar de otro, o de la desgracia, o del tipo del estilo de vida que lleva otra persona, pero bueno, o sea, dejando esto de lado, creo que eso sí sería, ¿no? Un contenido en donde nosotros como comunidad, que no sé qué derecho tenemos a permitir o no permitir, pero bueno, nosotros como comunidad consideremos incluir a todo tipo de personas en videos, en podcasts, en lo que sea, ¿no? Pero lo de ella, ¿no? O sea, lo de ella es otro tipo de situación, claro, muy, muy, muy distinto, que al final se ve desde otra línea, ¿no? Se ve desde la burla, como lo dices, este sentimiento de a lo mejor superioridad al ver pues estos videos en donde claramente ella no se equivoca porque no tenga el conocimiento, ¿no? Se equivoca porque no tiene ni siquiera la capacidad de aprendizaje, igual como no puede competir contra el desarrollo intelectual del resto de las personas, ¿no? Pero tú te sientes superior porque dices, yo sí sé cuántos, y yo ni sé cuántos huesos tiene el cuerpo, por cierto. Muchos. Muchos, como 200 y entonces es ahí en donde radica, ¿no? Y otra cosilla que también me parece muy importante retomar en este sentido es que no sé, o sea, no sé si su círculo cercano, no, ya sé desde dónde. El hecho también de que no haya un señalamiento del que está habiendo una relación que no debería de haber con una persona que es por la edad no tendría por qué estar con ella, etc, etc, es justamente derivado de eso que dices, ¿no? Está muy normalizado el ver ese tipo de situaciones en donde no deberíamos de, pero ¿por qué? Porque muchas veces como sociedad ni siquiera tenemos los conocimientos como para saber que eso está mal, ¿sabes? O sea, que legalmente no está permitido, que no puede pasar eso. Y entonces te das cuenta de que eso es mucho más común de lo que tú crees, ¿no? Y no nada más eso, ¿no? Muchas situaciones que, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una situación en la guardería en donde al hablar con unos papás, X el encuadre, el punto es, me dicen que el papá acostumbra a besar a la niña en la boca. Okay. Y entonces ahí es donde dices, híjole, está muy culturizado, está muy normalizado y entonces ellos no lo ven mal. Y entonces tú cómo te metes, ¿no? O sea, tú como escuela, ¿cómo haces un señalamiento? Yo la verdad es que lo único fue como de, pues yo como psicóloga no lo recomiendo, ¿no? O sea, para mí es algo que no se debe de hacer. Y les di como un poquito de explicación del por qué no hacer esto, ¿no? Porque se vulnera a la niña, porque ella puede normalizarlo y pensar que cualquier adulto puede venir y besarle en la boca, etcétera.
pero cómo te metes en su ideología, ¿no? Pero es parte de que la sociedad lo tiene normalizado y de que esta ignorancia también trasciende a tal grado que puede vulnerar los derechos de las personas, ¿no? Claro, y ahí también viene como esta reflexión de, bueno, ¿y dónde sí me tengo que meter? ¿No? Digo, en el caso de ella me parece que había una cuestión, pues sí, bueno, yo digo porque pues, no estoy allá, pero, o sea, sí creo que alguien debe haber dicho, oye, alguien, no sé. No sé, es que también no sé qué tipo de personas consumen ese contenido que nadie pudo señalar o tener esa capacidad, ¿no? Okay. O sea, si dices, es, Mariana Rodríguez se mete, pero hasta que la niña, la bebé que falleció, tiene ya consecuencias, entonces a lo mejor eso te apunta a que no hubo algo previo, o sea, ella no lo conocía desde antes, el caso, y por eso no hubo una intervención, no sé, o sea, es algo que yo pienso, ¿no? Claro. Pero puede ser que sí lo sepan y que realmente sea como, pues a lo mejor hasta como yo, ¿no? En donde dices, pero ¿cómo me meto? O sea, ¿cómo le digo algo si es parte de su entorno, si es parte de su sociedad próxima? Y entonces yo como llego y señalo, ¿no? Yo lo aterricé así como de, bueno, ok, pero psicológicamente les digo que no está bien. Pero más allá, o sea, como aunque yo sea directora, aunque yo sea maestra, aunque yo sea lo que tú quieras, hay cosas en las que no te puedes meter, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que si hubiese un abuso sexual por parte de un papá en donde sí o sí te metes, porque ya no es cosa de tu moral o de que tú lo veas mal o de que tú te espantes, ya es un delito que se está cometiendo en contra de un menor y que tú como sociedad tienes que resguardar a ese niño, niña o adolescente, ¿no? En donde ya no te puedes lavar las manos y decir, ay, no, pues es que si ellos no quieren hacer nada, ya es su problema, no, ni más, ¿no? Si hay algo que yo aprendí trabajando justamente en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fue eso, o sea, que cualquier adulto alrededor que esté enterado de una situación y no haga nada, incluso tú estás cometiendo una omisión, ¿no? Y que en algún momento te puede repercutir a ti legalmente. Entonces, ahí sí, es sí o sí, no es como de que, ay, no, es que me caen bien y pues mejor para qué digo, para qué le muevo, ¿no? Ahí es de, vas y a la fiscalía y tú como maestra tienes la autoridad suficiente como para decir, se está cometiendo un delito en contra de este niño, niña o adolescente y tú, institución, quien seas, tienes que ir y verificar, ¿no? Y si se descarta, bueno, ya es otro tema, pero tú tienes que ir a verificar porque yo te lo estoy diciendo. Entonces, ahí ya te metes porque te metes. Claro. Te digo, volviendo al caso de Lupita, o sea, ya ahorita que la fiscalía sí detiene, el delito que se persigue es violación equiparada, ¿no? Entonces ahí sí dices, bueno, o sea, ya se está hablando, porque incluso este señor, en otro podcast o en otro lado, admitió que se había casado antes con una niña de 14 años, o sea, ya ahí hubo también otro delito. Entonces dices, pues ya es un delincuente, ¿no? Que se tenía que haber hecho algo desde antes, ¿no? Y me parece que todo esto nos lleva precisamente al objetivo de este podcast, que es cómo ayudar a visibilizar cosas, y algo que tú dices bien importante, pues es que cómo nos damos cuenta que eso no está bien. No sé si tú desde tu perspectiva como psicóloga podrías decirle a las personas, bueno, primero, ¿qué es el consentimiento? O a qué nos referimos con el consentimiento y qué cosas sí o en qué momento yo no estoy dando mi consentimiento, aunque a lo mejor ya pienso que sí, porque así me dice la sociedad, pero en realidad eso no es consentimiento, no sé si... Claro, y es que es un tema súper amplio, ¿sabes? O sea, el consentimiento en general, ahorita estamos hablando del consentimiento sexual, ¿no? Pero eso es muy importante, acotarlo, porque pues el consentimiento en sí pues, puede ser para cualquier cosa, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho un video que se llama... no se llama, no sé cómo se llama realmente, pero que te explica el consentimiento con una taza de té, ¿no? Y es muy interesante verlo desde esa perspectiva porque creo que aterriza bastante bien en lo que sí es consentimiento o no es consentimiento. El consentimiento es la capacidad que tenemos como personas, pero personas, para empezar, hay que poner el rango, ¿no? O sea, tenemos que ser mayores de edad para hablar de un consentimiento sexual. Una persona que es menor de edad, o sea, un niño, niña o adolescente, no tiene la capacidad de consentir por nada, no importa que digan, porque, hijo, he escuchado cada comentario que de verdad, me enoja mucho. Es que ella lo provocó.
hijo de, uy, no, eso me pone así, como un erizo, dijo mi hija. Claro. No existe tal, ¿no? O sea, no, una niña, un niño, un adolescente, así tenga 17.11, no es capaz de, no puede legalmente consentir, ¿no? No que no tenga esa capacidad a lo mejor de decir, sí, sí quiero tener relaciones sexuales, pero no tiene esa capacidad jurídica para tomar una decisión. Entonces, ojo ahí, ¿no? Porque si tú eres mayor de edad y andas con una persona que es menor de edad y tienes relaciones sexuales, pero en automático te pueden acusar de violación, ¿no? Porque, y justamente lo que pasó con este señor, porque esa persona no tiene una capacidad jurídica para tomar una decisión. Sé que van a decir, sí, pero es que mi vecino, mi vecina, cuando tuvo su hijo tenía 14 y su pareja 40 y no pasó nada. Pues si no pasó nada, porque no hubo algo que digamos que en lo cual se involucrara un señalamiento y que pudiera considerarse como un delito. Pero si pasa, si no sé, alguna situación se da y se da cuenta la autoridad que hubo eso, ya. Y antes también estaba bien normalizado, ¿no? O sea, ¿cuántas historias conocemos de mi abuelita, la robaron a tal edad y bla, 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 y se la llevaron a tal lado? A los 12. Y tuvo su... Sí, claro. A claro. los 11, a los 12 años se las robaban. Claro. Entonces, ahí, ¿no? O sea, ahí es donde desde ahí podemos argumentar algo. O sea, todo niño, niña o adolescente, es decir, toda persona menor de 18 años no tiene una capacidad jurídica de decisión en torno a su sexualidad. Digo, hay muchas por ahí variables, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ambos son adolescentes, que se da mucho, ¿no? O sea, el embarazo adolescente y ambos son chiquitos, o sea, ambos son menores de 18 años y bueno, pues ahí no hay un delito como tal, pero si es un adulto y un niño, siempre, sí o sí, va a ser un delito, ¿no? Me decía mi hija de un caso de unos niños que conocen, ¿no? O sea, como de que el chico tiene 18, o sea, es como de, pero es que están como bien cerquita la edad, ¿no? O sea, él tiene 18 y ella 17, sigue siendo ilegal. ¿Por qué? Porque él ya pasa la edad, ya es un adulto, ya se considera un adulto, y ella pues sigue siendo una adolescente, ¿no? Entonces ya desde ahí, y ahí ya, bueno, pero en este caso es muy importante, porque cuando una persona tiene una discapacidad, sobre todo discapacidades intelectuales, no se pueden considerar como adultos a la misma edad que nosotros nos consideramos, o las personas que no tenemos una discapacidad intelectual podemos considerarnos adultos. Es decir, yo había escuchado una versión de que depende de la edad mental que tenga la persona. O sea, hay personas que se desarrollan y su capacidad mental es de 5 años y entonces siempre se va a considerar como una niña o un niño de 5 años. Entonces, pues obviamente nunca va a haber una madurez o una capacidad jurídica para tomar una decisión. Nunca, o sea, pueda tener 100 años y nunca se va a dar eso porque digamos que hubo una pausa en su desarrollo que ya no permitió que hubiera un avance más allá de dicha edad, ¿no? Y la otra, pues es de que si hay un documento que avale que hay una discapacidad, o sea, nunca va igual a tener esa capacidad jurídica. Entonces creo que eso es lo que pasó en este caso y por eso, a pesar de que ella tiene 22 años, pues no se considera como una persona capaz de tomar una decisión, ¿no? Y bueno, pues ya ahora sí, pudiendo entrar como a este tema del consentimiento, no consentimiento, creo que es súper, súper importante el tratar este tema y normalizarlo, ¿no? Porque tenemos niñas, niños, adolescentes que están pues desarrollando su vida normal y que se les señala con ciertas cosas o se les amenaza con ciertas cosas y si no les hemos dicho o no les hemos platicado, no hemos hablado con ellos acerca como justamente esta parte de decir que sí estás consintiendo y que no estás consintiendo, entonces por ahí también vulneran muchísimo, ¿no? Y te lo digo, por ejemplo, en el sentido de cuando se da una violación o un abuso sexual infantil, generalmente hay una amenaza, ¿no? Digo, ya en algún podcast ya lo tenemos por ahí planeado, por si les interesa también saber acerca de este tema,
ya se va a abordar también. Pero bueno, dentro de este tipo de situaciones existe esa amenaza, ¿no? Es muy común si tú le dices, yo le voy a decir que tú lo provocaste o que tú me dijiste que yo. Y entonces a los niños se les mete ese temor, ¿no? Porque obviamente ellos no tienen una capacidad de pensamiento tan amplia como la nuestra y pues sí terminan cayendo como en este tipo de amenazas, ¿no? Y entonces vamos desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué sí estoy permitiendo, qué sí, qué no estoy permitiendo, qué puedo permitir? Porque también eso es algo súper importante, ¿no? O sea, si tú eres un niño, niña o adolescente, no es como que tú puedas permitir todo, ¿no? O sea, hay cosas que están también dadas por edades, ¿no? O que tienen que ver con la etapa de desarrollo en la que te encuentres y que es muy importante saber esa parte. O sea, que no le vamos a dar a nuestro hijo adolescente de 15, 16, 17 años esa oportunidad de decir, es que si tú quieres, eso es consentimiento. No, porque volveríamos al mismo tema legal, ¿no? O sea, no existe una capacidad jurídica para que ellos puedan decir, sí lo consiento, sí lo quiero y sí va a pasar. Entonces, creo que están esas diferencias y bueno, no sé también en qué sentido me preguntas tú como esta parte de qué sería consentimiento o qué no. Como, ¿cómo sé que lo que estoy por hacer o lo que es, o le estoy preguntando, invitando a otra persona es consentido, ¿no? Independientemente de que sea de índole sexual o no. Yo me acuerdo por ahí que tenía como unas características que te decían tiene que ser libre, entusiasta, reiterativo, de sí quiero esto, ¿no? O sea, decir sí quiero esto de manera constante, ¿no? O sea, como en todo el proceso de lo que se lleve a cabo esto. Sí, de manera entusiasta, porque una cosa es sí quiero y la otra pues sí, ya, para que no estés fregando. Y pues sí, afirmativo, o sea, como ese tipo de... Y el actual. Ah. El actual, porque también no es válido. Ayer me dijiste que si querías. Ajá. Es que aquí creo que está muy fuerte este tema, está pesado, porque me quedé pensando, y creo que también van a escuchar así este tipo de cosas, como historias más personales, en donde vamos a ponerlas como ejemplos, ¿no? Porque creo que a mí me parece súper importante cuando ya tienes una pareja. O sea, que ya tienes, no sé, esposo, esposa o a lo mejor novio o novia, pero que a nivel cultural se piensa que porque ya estás casado, para eso te casaste. O sea, y entonces ya no puedes decir no quiero tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, porque entonces es como de, pues entonces ¿para qué eres mi mujer o para qué eres mi esposa, ¿no? Y tú, para muchas otras cosas, pero creo que ese tema también está muy normalizado, o sea, como la falta de consentimiento. Y es que eso se conecta con eso que dices, ¿no? El que ya no es entusiasta, porque a veces es como de, pues sí, me acordé que he escuchado muchas historias del yo estaba dormida, y les iba a decir que a mí también me pasó, de que estando dormida, pues mi pareja, de pronto yo me despertaba así de esas que estás teniendo un sueño bien extraño y te despiertas y tu pareja te está tocando, te está penetrando, cosas así, claro. Así como de, ¿what? Claro. O sea, yo estaba dormida, yo ni al caso. Obviamente ahí no puede haber un consentimiento porque también tienes que estar consciente. O sea, tiene que haber conciencia para que tú puedas dar un consentimiento, ¿no? No se vale de que, es que estabas borracha y me dijiste que sí. O sea, no, porque no hay un nivel de conciencia suficiente como para poder dar tu consentimiento, ¿no? Porque cuando estás dormida no puedes dar consentimiento. Les decía de este ejemplo de la taza de té, porque justo abordan también esa parte, ¿no? O sea, como de, si tú estás dormida y alguien te dice, ¿quieres una taza de té? Claramente no vas a decir, sí, quiero una taza de té, porque estás dormida, ni siquiera estás escuchando lo que te están diciendo, ni siquiera eres consciente de lo que está sucediendo. Y regresamos y ven una falla en la Matrix con los cojines, es que hubo fallas técnicas. Es que hubo una falla en la Matrix. Ok. Sí, entonces creo que este video está súper bien explicado, se lo recomiendo bastante, búsquenlo, está en YouTube y así literalmente el consentimiento explicado con una taza de té y lo pueden encontrar. Entonces, sí, justamente, ¿no? Porque también está esta parte del decir,
Me estaba acordando cómo es esa frase que dicen cuando te dicen como que estás en un momento acá medio sensualón y entonces de pronto como que a la mera hora tú dices, ay no, como que ya lo pensé bien y ya no quiero. ¿Pero qué te dicen? No, calientes el boiler y no te metes a bañar o esas cosas. Ajá, que no calientes el boiler si no te vas a meter a bañar y que, pues sí, sobre todo por parte de los hombres, ¿no? Como que hay mucha poca tolerancia ante este tipo de situaciones y digo, supongo que va muy de la mano con la frustración que sienten y sí, pero pues no puedes obligar modo, a nadie, ¿no? O sea, claro. vete al baño y tú solito, no sé, algo por el estilo, pero no puedes obligar a una persona porque si esa persona no está completamente convencida de que quiere hacer lo que sea, no la puedes obligar, ¿no? O sea, no tiene que ser actual y siempre tiene que estar, por eso es esa parte de reiterativo, porque tiene que ser siempre presente, o sea, no se vale con que tú me dijiste hace medio minuto que sí querías y ahora me estás diciendo que no quieres, porque ya, o sea, yo te estoy haciendo explícito el no quiero, me vale si hace 10 segundos o hace 5 días yo te dije que sí quería, simple y sencillamente en este momento, yo te estoy diciendo no, y no es no. Claro, y esto me lleva a lo que decías de qué tan normalizado está el abuso cuando no hay consentimiento, pues consentimiento con todas estas características, ¿no? Muchas veces entre jóvenes es común decir, ay, pues es que tomamos y así, y después pues hubo ahí un encuentro de este tipo, es que no me acuerdo si Facebook penaliza o YouTube Sí, todo lo que acabamos de decir, de todo el video nos lo van a vetar, así que vamos a tener que, ¿cómo se dice? Sí. Ajá, sí, porque muchas palabras de la, o sea, por ejemplo, sí, todo eso va a ir en tip. Ya. Pero bueno, cuando tienen encuentros íntimos de este tipo, dicen es que estábamos borrachos, ¿no? Y dices, pues es que eso pues, es una violación, ¿no? O sea, en el sentido estricto, porque no hubo consentimiento activo, consciente, ¿no? En el caso de el estar dormida y cómo, pues, pensamos que eso es común, porque, pues, así nos educaron, ¿no? O sea, a las mujeres en general se te dice, te casas porque tienes que servir a tu marido. Bueno, ahorita pensemos que se van modificando, pero todavía están arraigadas ese tipo de creencias. Y entonces, a mí me gustaría también como que empezáramos a visibilizar esta parte del consentimiento tiene que tener estas características y digo, no sé si hacer un repaso en nuestra historia porque luego eso es muy complejo, muy complicado, pero sí reconocer en el futuro pues este tipo de cuestiones, ¿no? De pues si yo no quiero, no me tienen por qué obligar y si alguien me obliga a hacer algo, eso ya está pues en contra de mi voluntad y ahí ya no hay consentimiento, ¿no? O sea, yo ahorita que lo decías, me acuerdo mucho de cómo me hice novia de mi primer novio, ¿no? O sea, hablando no de consentimiento sexual, sino consentimiento, a lo mejor para llevar a cabo una relación, porque yo me hice novia de esta persona porque había una presión social. Okay. O sea, yo me acuerdo que me acosaba, pues sí me acosaba, o sea, iba caminando yo por los pasillos y me acorralaba contra la pared y se empezaba a decirme, ¿quieres ser mi novia? Y cosas así, y pues como era parte del grupo de amigos, era así de ya hazle caso, ya no sé qué, y entonces yo me acuerdo que yo a mi corta edad, pues dije ya para que no me esté, ¿no? Dije pues ya, y me hice novia de él por eso. Ok. Entonces, pues ahí no había un consentimiento entusiasta y activo, fue así de ya que no molesten. Sí, claro, y eso que dices de la presión social es muy importante, ¿no? Porque creo que sobre todo los adolescentes tienden a dejarse llevar por este tipo de presión. Mis dos hijas ya son adolescentes a todo lo que da y platico mucho con ellas esta parte, ¿no? O sea, como de, a ver, si fulanita y fulanita y fulanita y fulanita, porque todas las amigas o todas las conocidas ya tienen novio, perfecto, ¿no? Es tema de ellas tomaron una decisión, pero si tú por ponerte a la moda te vas a querer hacer novia de alguien, nada más por encajar en ese círculo, entonces ya está mal la situación, ¿no? Obviamente, de adolescentes te vale lo que te digan. Como vi un meme que decía
que lo más difícil de ser padre o madre de un adolescente es tratar de darles consejos que en su momento tú te pasaste por el arco del triunfo. Y tienen toda la razón. Sí, claro, porque todos los consejos que ahorita yo intento darles a ellas es como de, mi mamá me decía esto y luego yo no le hice caso. No vean esto. Niñas, vete en esto. Entonces, creo que esa parte también es muy importante, ¿no? El que tengas una fortaleza suficiente como para no consentir, porque entonces ahí viene otra situación muy delicada, que es el yo consentí porque no tuve las herramientas para decir que no. Y las herramientas para decir que no son básicas, pero no todas las personas las tenemos, ni las tenemos en todo momento, ¿no? O sea, vemos personas que neta nos cuesta un ojo y la mitad del otro decir no. Y eso se traduce en todas tus esferas, ¿no? O sea, no nada más es como de me cuesta trabajo decir que no cuando me piden un favor, no nada más es ahí, o sea, se refleja en lo demás y por ende, creo que yo anteriormente, ahorita no lo sé, hace muchos años que no tengo pareja, no hace muchos años, pero hace mucho tiempo que no tengo pareja, entonces no podría decir si estaría como en esa posición de ya decir no quiero, pero anteriormente yo recuerdo, ¿no? O sea, como era como esta presión de, pues ya es mi pareja, ya vivimos pues en el mismo espacio, convivimos siempre, entonces es como de, ¿cómo le explico que no tengo ganas? ¿Cómo le explico? Y era más fácil para mí decir, ay, bueno, ya. Y así como que dicen algo muy chistoso. Para los 2 segundos que dura. Ya. Me canso más de pensar cómo te voy a decir lo que no. Estoy pensando si o si no ya acabó y pues, es cierto, ay, pero sí creo que va muy ligada a esa parte, ¿no? El de que a veces te cuesta mucho trabajo el decir que no, y el consentimiento pues no siempre es como dices, entusiasta, ¿no? O sea, al final a lo mejor puede llegar a verse entusiasta, porque pues no estás con tu cara de sufrimiento o no estás llorando y diciendo que no, pero la realidad es que hay un trasfondo pues en que tú también, digo, ya va de la mano con otras cosas y también creo que ahí ya uno como persona tendría que resolver muchas otras situaciones. Yo se los digo porque eso era cuando yo era más chica y en donde también tus herramientas no son tan fuertes, ¿no? O sea, todavía eres vulnerable en muchas cosas y no sé, ¿no? Una amiga en el trabajo me platicábamos de un tema X. Entonces, me quedó como esa sensación de que dijo, a mí me gustaría hablar con esa persona y decirle que no se sienta mal, ¿no? O sea, que no se sienta mal por su aspecto físico, porque después te va a valer. O sea, cuando eres grande ya te va a valer. Y entonces yo dije, pues sí, pero en ese momento que lo estás viviendo, que lo estás sintiendo, está bien cañón. O sea, está bien fuerte tener 15, 16, 18, 20 años, en donde todo el peso de lo que pasa a tu alrededor es absoluto, ¿no? Y para ti es como lo más importante, lo más relevante, y no eres capaz de sacar, pues a lo mejor tu rudeza interna y decir, ay, váyanse a la goma todos, a mí no me interesa lo que hagan o lo que digan, porque no. Simplemente el factor edad, el factor experiencia no te permite llegar a ese punto todavía, ¿no? Y educación también, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo, a mí personalmente creo que analizando recibí como una educación para ser como sumisa, ¿no? De no contestes a tus mayores y no hagas esto. Entonces, a lo largo de mi vida me costó mucho trabajo y creo que sigo como en esa fase de decir no, o esto no me gusta, o cosas de este tipo. La verdad es que ya lo hago con bastante más facilidad, pero sí hubo muchos momentos en los que a mí me costó mucho trabajo por eso, ¿no? Bueno, esa era una nota al pie. No más de chisme. Y ahorita también que decías todo esto de, bueno, puedes ser entusiasta o parecer entusiasta porque no estás llorando, cosas así, también de cómo la comunicación no es solo verbal, y el consentimiento, claro, o el no consentimiento se da
de manera no solo verbal, sino también con las herramientas de la comunicación no verbal. Si quieren ir a una de mis clases para conocerlos. Pero, por ejemplo, o sea, podemos expresar no quiero a través del gesto, a través de la postura, a través de cierro mis manos, a través de te doy la espalda, a través del silencio, ¿no? En los mensajes de WhatsApp cuando te ghostean o cosas así, ¿no? O sea... Ahorita tengo amigos. O sea, el consentimiento no solo es verbal, ¿no? Claro. Y aunque a lo mejor te digan, pues sí, pero si te lo dijeron con un gesto de o con un tono de voz bajito, o sea, podemos comunicar el consentimiento a través, repito, de gestos, de elementos características de la voz, del volumen, de los ademanes, de las posturas. Entonces también, luego en mis clases, hablando de temas parecidos, me dicen, bueno, pero pues es que me dicen que sí, o cómo vemos esto. Le digo, sí, pero ustedes deben tener la capacidad también de leer a las personas, no solamente en lo que te dicen, sino en cómo lo dicen o en lo que hacen, ¿no? Porque somos seres como una comunicación muy compleja, por eso a veces es difícil la interpretación, ¿no? Y muchas veces creo que las personas que abusan se agarran de esto, ¿no? Pues es que me dijo que sí. Pues sí, pero no te lo dijo, Me dijo que sí, le estaba apuntando con un arma y le dije, ¿quieres tener sexo? Pues claro sí, que sí, le voy a decir que sí. Ajá. Evidentemente no le voy a decir no. Uh-huh. ¿Sabes qué también cae en eso, Karen? Creo que como seres humanos somos muy complejos, ¿no? Y entonces eso también hace que a veces se agarren o se ajusten de ahí las personas que quieren vulnerar los derechos del otro, ¿no? No es fácil comprender a veces, bueno, no a veces, siempre, no es fácil entender al otro y creo que no estamos acostumbrados o no tenemos una cultura en donde digamos tajantemente no quiero, ¿no? O sea, aun cuando te lo digo yo como adolescente me pasaba, como adolescente, como joven, muy joven, me pasaba así, no de adolescente creo que nunca me pasaron temas sexuales, pero sí, de joven, muy joven, a pesar de que, que me pasaba eso, la comunicación pues también es complicada, ¿no? O sea, no, ahorita, aunque me pase ahorita, creo que para mí sería muy difícil hablar, o sea, decir así como no quiero. Les digo, no he tenido ya una vivencia actual en donde yo quiera decir no quiero, pero considero que si me pasara, o sea, no estoy segura si tendría las herramientas para decirlo, ¿no? Y fíjate que ahorita es que hablas del lenguaje corporal y también poniéndolo como con este tema del consentimiento, el otro día estaba parada en un semáforo, esperando por supuesto que se pusiera en verde, y estaba un grupo de chavitos como de esos de las líneas telefónicas que traen sus lonas y las chicas así como con sus ropas muy sexys. Claramente ellos tenían como 20 años o no sé, pero se veían muy chiquitos, ¿no? Y ya, pues cada que se ponía el semáforo se iban. Y yo me quedé parada en el teléfono, ¿no? Regularmente cuando yo estoy en la calle no utilizo el celular porque se me hace algo súper inseguro, pero algo iba a revisar, no recuerdo qué iba a ver, entonces abro mi teléfono y de pronto sentí como una presencia, yo la sentí así. Y yo, o sea, alcé la vista porque dije, qué show, ¿no? Y era un tipo que estaba parado a un lado de mí, muy cerca. Okay. O sea, muy invasivo hacia mi espacio personal. Y me dice, hola, y yo. Adiós. Yo no le contesté nada, pero creo que o sea, soy muy gestuda, súper gestuda. Quien me conozca sabe que levantando la ceja ya dije todo, ¿no? Entonces, mi cara fue como de... Y me regresé al teléfono. Y entonces me dice, ¿vienes con el grupo? Y yo... O sea, dije, güey, mi ropa, su ropa, mi edad, su edad, es como, no le contesté nada, seguí en el teléfono y me dijo, ay, es que me preguntó,
es que te quería preguntar si te gusta hacer algún deporte o si te gusta salir a correr y yo, o sea, te lo juro, para mí fue como, güey, no, desde que no te responden la primera vez, la segunda vez, no te va a responder una tercera vez. No le contesté y me dijo, es que pues está bien hacer amigos, ¿no? ¿No te gustaría hacer amigos? Podríamos ir a hacer deporte y no sé qué yo así. Sí. O sea, volteé nada más, le dije, no. Y me volteé y yo obviamente desde el momento 1 yo ya me había como recorrido, como haciéndole ver que estaba muy incómoda, ¿no? Claro. Pero no, o sea, no lo cachó y todavía me preguntó otra cosa y ya al último me dijo, oh, ¿eres casada? Y ya volteé y le dije, sí, soy casada, porque dije, obviamente ya y le va a dejar, ¿no? Y sí, o sea, efectivamente sí, fue como... Porque ya eres propiedad de otro hombre. Ajá, claro. No más por eso. Uy, por lo que haya sido, pero fue como, ay, qué bueno. Pues todo acosador. Sí, me sentí súper invadida. Sí fue como necesitas entender el lenguaje corporal de las personas, porque eso fue en público, eso fue frente a muchas personas. Entonces, eso lo trasladas a cómo es esa persona, ese hombre, en un ambiente privado, ¿no? O sea, cómo puede llegar a vulnerarte, porque no puso como atención en tu lenguaje corporal, aunque había más personas y estaba ahí como súper insistente. Pero cuando yo camino hacia acá, todavía da como otro pasito y yo así. Entonces, sí, al no saber leer como un lenguaje corporal y aparte también verbal, porque yo le decía no. O no querer, ¿no? O sea, esta parte también, pues eso fue acoso, ¿no? O esta parte de querer imponer su poder sobre ti de alguna manera de, pues ya vi que te incomodó, ¿no? Y esa insistencia de, ¿verdad? Y también la normalización de cómo me relaciono con otras personas imponiendo lo que yo quiero y como generalmente, o sea, se les enseña, pues culturalmente. O sea, yo me acuerdo de las películas de Pedro Infante, de cómo son bien acosadores, o una película que me gustaba mucho y que ya después la veo y digo, maldito acosador. Pero es ¿cómo se llama? El diario de una pasión. Regresamos. Otra falla en la matriz. Te decía, o sea, a mí una película que me gustaba mucho cuando era más chiquilla, se llama Diario de una pasión, a lo mejor ustedes la ubican, pero es la historia de un chico que conoce a una chica y se la pasa acosándola para que salga con él. O sea, incluso hay una escena en una feria como de esas de pueblo de Estados Unidos, donde está la rueda de la fortuna. Entonces la chica está en la rueda de la fortuna, no me acuerdo si está con una amiga o con otra persona con la que está saliendo, pues está acompañada. Y el mono se sube en la rueda de la fortuna, o sea, imagínate, y se trepa y se deja colgando y le dice que si no le dice que sí va a salir con él, se va a dejar caer. Entonces, o sea, yo me acuerdo que esa película, cuando yo era adolescente, me encantaba, ¿no? Y era así de, ay, mira cómo la busco. Y ahorita yo la veo, sí, o sea, yo la veo y digo, maldito acosador. Y cómo normalizamos eso y cómo creemos que el estar, pues acosando, insistiendo, molestando a una persona para que salga contigo, te haga caso, es romántico, ¿no? Y, o sea, es algo que tenemos como muy igual naturalizado, normalizado, de decir no, o sea, tienes que respetar si una persona te dice que no te contesta, o etcétera, es no. Ay, no, qué fuerte. Yo soy muy fan de los podcasts y relatos y todo lo que tengan que ver con asesinos seriales y cosas por el estilo. No me juzguen. Y creo que todas las historias tienen un común denominador, ¿no? Por ejemplo, todas las historias de feminicidios tienen un común denominador y es esa presión tan fuerte que ejerce el otro desde el día 1. Porque aparte yo hablo mucho con mi hija, con la mayor, con la menor todavía como que está muy chiquita para matarle su inocencia. Pero con la mayor sí hablo mucho porque yo siempre le reitero, ¿no? Una relación ¿cómo se dice? ¿Agresiva? No, se me fue la palabra. Sí. Bueno, una relación que ahora le llaman tóxica, no empieza en el día 148, ¿no? O sea, empieza en el día 1 o en los
primeros días. O sea, tú te puedes dar cuenta porque hay muchas cosas que te pueden hacer ver que esa persona con la que tú estás no es una persona sana mentalmente, ¿no? Y les voy a contar una historia que no sé si el papá de mis hijas vaya a ver este podcast, espero que sí. No, es cierto. Espero Déjalo, que no, nunca. Vamos a mandarle mensaje. Déjenle mando el link. Pero obviamente cada quien va a contar su historia desde su propia perspectiva, ¿no? Y creo que pues así es siempre, ¿no? Y no es que yo esté bien o él esté mal o X. O sea, eso ya es tema de otro podcast. El punto es que yo sí me acuerdo como le platico a mi hija que yo tengo el recuerdo de la primera pelea que tuvimos y teníamos un mes de novios. Y entonces venía la arrolladora, que no sé si sea de sus tiempos o no, pero bueno, venía la arrolladora, no venía así como tan cerca. Ahorita que ya lo pienso, creo que fue así, la verdad no sé ni a dónde vino, pero es, no sé, como para allá, como para San José el Alto, okay, como para esos rumbos, ahora que lo pienso. En ese momento, yo he sido una persona como muy... No conozco lugares, o sea, no de chiquita no salía, ya también son temas de otro podcast. El punto es que yo no tenía como tanta noción espacial, entonces yo no sabía en dónde estaba y me fui con él. Esa vez fuimos a bailar a la arrolladora, bueno, al concierto de la arrolladora, y estando ahí me acuerdo que ya me acordé, antes de irnos al concierto, mi hermana me dijo, es que yo quiero ir. Pero pues por algo no se podía, ¿no? Entonces me dijo, cuando canten, no sé ni cómo se llama esa canción, pero la de Y si tu amor no vuelve, tendré que conformar. Esa canción, me dijo mi hermana, cuando canten esa canción, te quitas el brasier y te subes y haces así. Bueno. Y entonces yo dije, perfecto. Y me acuerdo que en efecto cantaron esa canción, porque pues era obviamente la de moda. No me subí al escenario sin brasiera. Sí, se quitó la... Sí me lo quité, pero no me subí. No, obviamente no me subí, pero me acuerdo que le hice el comentario a él. Y yo creo que esa canción se la echaron 2 o 3 veces. O sea, me acuerdo que la cantaron más de una vez. Y en las veces que la hayan cantado, yo le decía, pero no sé, ahora lo veo tan tonto, porque yo me acuerdo que le decía, dijo mi hermana que me así, ¿no? O sea, obviamente no lo hice. No, ni ahorita lo haría, por supuesto, menos en esos tiempos. Que en esos tiempos yo que tendría como unos 20 años más o menos. Y ese fue motivo para que se enojara, ¿no? O sea, pero se enojó, que tuvimos una discusión fuertísima, me hizo llorar, porque para esto íbamos él y yo solos, pero ahí en el concierto nos encontramos con sus amigos. Okay. Entonces nos empezamos a pelear, sobre todo él me dijo muchas cosas, ¿no? Ya no me acuerdo qué, la verdad es que hace mucho tiempo, pero pues yo empecé a llorar, y me dejó ahí. Y no sé, yo la verdad si llevaba dinero, si no llevaba dinero, no lo sé, pero me dejó ahí en el lugar. Y yo me acuerdo que sus amigos pues se me acercaron como a preguntarme pues si estaba bien y todo este show. Y para mí fue muy fuerte porque yo sufrí mucho porque yo no sabía cómo me iba a regresar. Claro. O sea, entre todo mi mayor preocupación era cómo me iba a regresar. Y uno de sus amigos me dijo, si quieres yo te llevo a tu casa, no, pero literalmente voy a ir a dejarlos a todos y hasta el último a ti por el lugar en donde vives. No, o sea, yo estúpida de 20 años y yo, sí, está bien, ¿no? Porque, pues, ¿qué hacía? Tomaba un taxi allá afuera, ya no sabía. En este momento de mi vida ya no sé qué me exponía más. Haberme salido a tomar el taxi o haberme ido con estos morros, porque estos morros eran puros hombres. Okay. Yo ahorita les agradezco al universo, a la vida, a Diosito y a ellos que no tuvieron una mala intención. Claro. ¿No? O sea, sí me trajeron a mi casa sana y salva y no me hicieron nada. Pero ahora me pongo a pensar y analizo y digo, no manches, teníamos un mes y me hizo eso. Ahí les encargo el resto de historias que ya les iré contando poco a poco. Son motivo para 27 podcasts más. Unos 100. Diría un niño de la guardería, como 100. Entonces,
es ahí en donde dices, ¿no? O sea, toda relación siempre tiene como sus aristas en donde te puedes dar cuenta perfectamente, ¿no? Que una persona no está sana, no es... Y creo que ninguno de los dos, ¿no? Si para esas vamos, ni él ni yo estábamos sanos. ¿Por qué? Porque él por hacer ese tipo de situaciones y yo por soportarlas. Que digo, no sé si justificarlo a través de mi inexperiencia, de mi edad, etcétera, pero pues al final creo que ninguno de los dos teníamos una salud mental como tal para eso. Entonces es lo que yo siempre le comento a mi hija, o sea, desde el momento en que tú veas que esa persona no está respetando lo que tú dices, que quiere hacer las cosas a como él quiere, que no sé, o sea, como que te brinca algo en un momento en el que tendrías que estar 100% enamorada y nada te debería de parecer mal, ya dices, ahí termina, o sea, sal huyendo. Y yo siempre le digo a ella, sal corriendo, hija. O sea, 10,000 veces prefiero que tengas 10 novios porque algo te hizo ruido y te fuiste corriendo, a que te quedes con uno eternamente, porque me acuerdo que mucho era lo que me decían en mi casa, ¿no? Como de que si vas a traer a alguien es al único hombre que vas a meter aquí, y yo así. Entonces, pues era el único hombre y como a qué le jugaba al valiente dejándolo, y luego ya cuando tuviera otro novio, ¿qué iba a pasar? ¿No? Claro. Pero sí, creo que pues que tenemos que tener mucho ojo y hablarlo siempre, ¿no? O sea, como la comunicación con las personas, pues tiene que ser vital, pero sobre todo, pues con aquellos que te importan, ¿no? En este caso, yo con mis hijas, toda la vida es hablar al respecto, pero en general, pues creo que con todas las personas tiene que haber esa comunicación y enseñarles, ¿no? Como dices, no solamente existe una comunicación verbal, también existe una comunicación corporal y darles las herramientas para que también pongan límites, ¿no? O sea, tú como persona alrededor de otras más, creo que si tú cuentas con esos elementos, tienes la responsabilidad de hacerles visible a los demás y creo que se hila con esto que dices, ¿no? O sea, tantas personas que observaron que estaba una persona de tal edad con una persona de tal edad con una discapacidad intelectual y nadie dijo o hizo nada, ¿no? O sea, como de, no pasa nada, creo que no, o sea, creo que tú tienes que aprender a señalar y a dar esos elementos si está en tus posibilidades, porque bien lo dices, ¿no? O sea, esta chica, ¿qué dijiste que es? ¿Lupita TikTok o quién? No, esta Mariana... La presidenta del LIF. Ok, que tiene una posición de poder y que tiene conocimientos suficientes, creo que pudiera utilizarlos también como para hacer visible todo este tipo de situaciones, ¿no? En donde las personas, aún con la ignorancia que podamos tener cada uno, pudieran empezar a detectar ciertas cosas y no sé si se dice desnormalizar, o pues yo digo que ya no normalicen el hecho me acordé que me dijo mi mamá cuando le platiqué esto de los besos en la boca del papá a la nena, que me dijo mi mamá, ¿y qué? Y entonces al rato van a volver a lo de que el primero que tiene relaciones con la hija es el papá. Y yo dije, pues sí, porque antes o en muchas culturas sigue siendo así. O sea, hay culturas en las que le llaman desflorar. Quien desflora a la adolescente, porque son niñas adolescentes, es el papá. Antes de que se case, la primera noche de relaciones sexuales son con el papá. Y es una costumbre y eso es de ahí, o sea, es parte de la cultura de ese lugar. Entonces, y sí, o sea, cuando mi mamá lo dijo, como que sí dije, pues sí. O sea, ¿qué haces ahí, no? No, sí. Pero también entra como el debate que existe, pues justificarlo porque es la cultura, ¿no? O sea, tenemos culturas en Medio Oriente donde las mujeres no tienen derechos de educación, no pueden salir a la calle con una falda, porque si no ya te meten a la cárcel, pues porque es la cultura, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, dentro de este debate cabe el argumento de, pues aunque sea cultura, son derechos humanos, ¿no? Y son, pues cuestiones que deberíamos tener garantizadas para tener una vida digna y plena, ¿no? Y no depender, pues, de la costumbre, de la tradición o de la cultura, ¿no? Aquí en México, en muchos pueblos de Oaxaca o cosas, y bueno, y también en zonas no de Oaxaca, sino de otros estados que aparentemente están más urbanizados, se siguen perpetuando este tipo de
pues, de acciones, de tradiciones en las que pues hay vulneración de los derechos por cosas de ese tipo, ¿no? Claro, y hasta en este sentido cultural, por ejemplo, los matrimonios, ¿no? Y que eso se liga perfecto con lo de la capacidad de consentir o no consentir. O sea, niñas de 12 años que casan con hombres de 60 años porque la familia así lo decidió, ¿no? En donde no le piden una opinión a esa niña. Porque culturalmente así es, ¿no? O sea, es como te venden y ya me regaló un terreno, ya me regaló 3 vacas y entonces pues ya no es como de que tú te quieras casar, ¿no? Ahí el consentimiento ni existe, ni siquiera creo que tengan idea de lo que es el consentimiento, ¿no? Entonces, sí, a nivel cultural también es bien poderoso ese concepto y tendría que arraigarse más y naturalizarlo o hacerlo del vulgo, ¿no? O sea, que todo mundo domine este tipo de información, porque es muy importante el saber, pues, del consentimiento en todos los sentidos, ¿no? Es que se me vienen a la mente muchas cosas, pero de pronto digo, si lo platico van a saber de quién estoy hablando. Y tampoco quiero exponer a nadie, ¿no? Pero digo, sí, el que sepamos que eso existe y también saber señalar o no sé, ni siquiera sé de qué manera yo podría llegar como hacia una persona, porque ahora supongamos que, ahora supongamos que no sé, que Lupita TikTok era tu vecina, ¿no? Y que entonces tú ves todo esto y tú, Karen, sabes perfectamente que no está bien, que no puede haber un consentimiento, que hasta si tú quieres, ¿no? Que es un delito de violación separada, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo llegas a esa persona? ¿Cómo le dices, oye, eso que está pasando no está bien? Oye, ¿qué harías tú en ese caso? Claro, y creo que va ligado a saber pues qué herramientas existen y que me garantizan a lo mejor que voy a traerle un bien a esa persona, ¿no? Porque a lo mejor quiero ir a hablar con sus papás y pues a lo mejor sus papás dicen, pues no te metas, ¿no? O cosas así. Pero, por ejemplo, tú que trabajaste de cerca como con este tipo de casos, hay instituciones, ¿no? Que a nosotros, como a lo mejor vecinos, que si presenciamos algún tipo de acto que, híjole, algo me suena que no está bien, que a lo mejor podría ser la comisión de un delito, saber a quién tendríamos que reportar, ¿no? O sea, ¿a quién le hablo? ¿Le hablo a Mariana Rodríguez del DIF? O le hablo a la fiscalía, ¿no? O sea, ¿dónde tendría que ir? Porque se supone que sí hay instituciones que te ayudan, ¿no? O que deberían garantizar el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Hablando específicamente de este caso en donde esta persona con discapacidad intelectual se podría considerar como una persona no apta jurídicamente, creo que podríamos hacerlo siempre como si fuese un niño, ¿no? Y, ojo, ahí anótenle y tengan siempre como esa información. Eso se los digo, pues, como trabajadora que fui de esta institución. La Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes está justamente para proteger en todos los sentidos a esa población. Entonces, supongamos que ustedes ven cualquier tipo de cosa rara, violencia, ya sea sexual, explotación, violencia física, violencia psicológica. Híjole, hay un montón de temas para hacer podcast, pero bueno, que ustedes vean como algo que no les suene como muy bien o que vean por ahí algo turbio, siempre pueden hablar a esta institución y ahí en un cintillo les vamos a dejar el número de teléfono, porque la verdad es que no lo tengo ahorita fresco, pero les vamos a dejar el número de teléfono de la de aquí de Querétaro para que ustedes puedan hacer ese tipo de reportes. Estos reportes se pueden hacer incluso de manera anónima. Sí te van a pedir tus datos, pero ¿a qué se refiere con que es anónimo? Que a la persona que tú estás denunciando no va a tener conocimiento de quién hizo ese reporte, ¿no? Y eso se los garantizo 100% porque yo acudí a los domicilios a verificar justamente el bienestar de estos chiquitos
y nunca les decíamos, ¿no? Ni aunque te dijeran así, ay, es que por favor, o luego te decían, ya sé quién me denunció porque esa vecina es bien chismosa. Sí, me vale, señora, no le voy a decir quién es. Entonces, a eso se refiere con que es anónimo. Sí te piden tus datos porque los necesitan, por ejemplo, para acudir al domicilio, si no encuentran la casa o si la persona que sale dice que ahí no vive o no sé, cualquier inconsistencia que haya, te marcarían como para que des un poquito más de referencia de información y que se pueda lograr el cometido, ¿no? Entonces, ese sería el procedimiento. O sea, tú llamas a la Procuraduría. Es muy importante tener datos precisos, ¿no? Porque si yo digo, ay, es que aquí al lado se escucha que un niño llora todo el tiempo, sí van a venir, probablemente sí acudan, pero va a ser complejo, pues, dar, ¿no? Porque no es lo mismo que tú como personal de una institución llegues y digas, vengo a buscar a fulanita persona o a la mamá de tal niño, a que digas, ay, es que tiene bebés, señora, o sea, no hay como de dónde empezar, ¿no? Entonces, si tú sabes a lo mejor los nombres de las personas, del niño, niña o adolescente, del padre, del tutor o de quien tú consideres que está vulnerando los derechos de ellos, si también sabes las edades y obviamente la dirección sí tiene que ser sí o sí tiene que ser exacta para que se pueda acudir, ¿no? Pero ese es el procedimiento, tú hablas y ya una institución especializada pues acude. ¿Qué hay en esta institución? Hay 3 tipos de profesionistas que son abogados, psicólogos y trabajadores sociales que hacen un equipo interdisciplinario para esa visita al domicilio y obviamente descartar pues lo que haya que descartar, ¿no? O sea, si tú estás denunciando una violencia física, pues se tendría que elaborar el tema respecto a esto y en general pues es lo que hacen, ¿no? Y en caso de que haya un delito que perseguir, pues ellos son los encargados pues justamente de hacer valer los derechos de ese niño, niña o adolescente. Acuérdense de algo súper importante, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes no pueden hacer justicia por sí mismos. O sea, ellos no pueden decir, ahorita vengo, voy a ir a denunciar a mi violador, ahorita vengo, voy a ir a denunciar a mi papá porque no me da de comer. Hay muchos delitos que se cometen en contra de ellos, pero las únicas personas que podemos hacer algo somos las personas adultas a su alrededor. Tendrían que garantizar esa parte sus padres o sus tutores, pero cuando no lo hacen, como sociedad también tenemos esa obligación de hablar por ellos, ¿no? De ser su voz, de ser sus guardianes, y en este caso, pues la Procuraduría tiene la obligación de pues hacer todo el resto del proceso, pero tú como principal contacto, porque yo creo que no puede haber como un profesionista de cada institución afuera de cada domicilio cuidándonos, ¿no? Entonces, por ende, ¿a quién le queda como ese trabajo? Pues al resto de la población, ¿no? Visibilizar. Y la verdad es que en mi experiencia, yo no sé experiencia de otras personas, pero en experiencia mía, de los 2 años que yo estuve trabajando en esta institución, muy buena institución en donde sí se busca garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes y en donde el tema burocrático pues no es tan fuerte, ¿no? O sea, sí dice, o sea, a lo mejor ya para otros procesos, o sea, como de que si buscas, porque también ahí pues haces procesos de pensión alimenticia, de la búsqueda de patria potestad de los niños, etc. Y a lo mejor temas burocráticos en ese sentido sí hay un poquito más, y a lo mejor no tanto que dependan de ellos, porque también a veces tiene que ver con los juzgados, pero en esta situación específica de denunciar un maltrato, de denunciar una situación irregular con una niña, niño o adolescente, de verdad que siempre acuden y ahorita ya están muy activos rápidamente. O sea, que si tú haces la denuncia hoy, tienen no sé cuántas horas tengan, 24, 48 horas para ir a verificar el bienestar de esos niños. Entonces está súper bien. Creo que es el dato como más preciso y útil que yo podría darles para que si ustedes observan una situación así, ¿no? O sea, porque ahorita estamos hablando de Lupita TikTok de 22 años que a lo mejor nunca lo asumieron como una niña, pero también si ustedes ven el caso pues de estas, a lo mejor, no sé, una niña de 15 años que
la juntaron o la casaron, o ella solita se juntó, se casó con un señor de 50 años, pues saber que esta situación pues no es legal y que podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y por lo menos que vayan y verifique esa institución si las cosas están bien y a lo mejor si todo marcha adecuadamente, pues ya no pasará a mayores, ¿no? Claro, ¿no? Y reconocer, como dices, la responsabilidad que podemos tener como el entorno de personas que están en estas circunstancias, porque pues en nuestra cultura mucho es, ay, no te metas, ¿no? Porque los trapos sucios se lavan en casa y cosas de ese tipo. Y luego yo sí recuerdo que hay señalamientos de, ay, no seas chismosa o cosas así, pero cuando la integridad de alguien está de por medio y tú eres testigo o hay un conocimiento de algo, sí hay una responsabilidad, ¿no? De, pues yo ya tengo conocimiento de esto y pensar en no voy a ser cómplice de perpetuar esta violencia o esta cosa que está subiendo tal persona y pues sí tener o hacer consciente que como parte de la sociedad en la que vivimos, pues no todos los trapitos se deben lavar en casa, ¿no? O sea, yo sé que tenemos como eso bien internalizado, pero pues no, o sea, luego así suceden los feminicidios, de muchas personas que se callaron porque este tipo de violencias o de delitos no se dan de la noche a la mañana y pues el silencio es cómplice, ¿no? Entonces también como dejar ahí la reflexión de qué tanto podemos hacer en este tipo de situaciones, ¿no? No sé si quieras agregar algo. No, y ojo, ¿no? Sobre todo en este tipo de situaciones en donde es una persona vulnerable. O sea, ni siquiera es una persona consciente o capaz que a lo mejor no quiere hacer nada por sí misma y X, ¿no? Estás hablando de una persona vulnerable que, como te decía, los niños, niñas y adolescentes no pueden hablar por su propia voz, ¿no? O sea, ellos no pueden denunciar y es muy importante que como sociedad tengamos pues ese pensamiento crítico en donde no te estás metiendo, no estás siendo chismosa, no estás siendo invasiva, estás dando elementos a una persona que no los tiene, ¿no? Estás ayudando a un niño que por sí mismo no se va a poder expresar o no se va a poder defender y creo que eso es súper, súper importante, ¿no? O sea, más allá del que pueda consentir o no pueda consentir una persona, hay ciertas personas que nunca van a poder tener un consentimiento, como niñas, niños, adolescentes y personas con una discapacidad intelectual, claramente no va a haber nunca ese consentimiento, ¿no? O sea, de la manera que tú quieras verlo, aunque, porque estabas leyendo como comentarios, no sé cómo nombrarlos, pero estaba leyendo comentarios en donde dicen, es que ella también tiene derecho a una vida sexual. Y tú, ok, pero no sé, ¿no? No sé qué variantes tendrían que existir para que ella pudiera vivir una sexualidad libre, ¿no? Porque al final, pues es como si dijéramos eso de un niño de 5 años, ¿no? O sea, como darle esa pauta de decir, ay, es que él tiene derecho a vivir su sexualidad. Pues sí, pero hay momentos y va a haber un tiempo específico para ello, ¿no? Y no tiene derecho a vivir su sexualidad con una persona de 40 años, ese niño de 5 años, ¿no? En donde ya, bueno, abordaremos un poquito más adelante en lo del abuso sexual infantil y hablaremos también un poquito más extenso ese tema, pero creo que en este sentido sí no podemos pues justificar de ningún ángulo, ¿no? O sea, no puedes decir es que tiene derecho, es que ella quería, es que ella consintió, es que nada, nada, porque simplemente ella cuenta como un niño, ¿no? O sea, no hay hay una edad biológica, pero no hay una madurez suficiente como para poder llegar a tener estos derechos en ningún momento, ¿no? Entonces, pues sí, que como dices, concluyendo, creo que esa parte sería como de las más importantes. Niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad, sobre todo intelectual, cognitiva, no pueden tener una decisión o un consentimiento en donde, sobre todo con una persona que claramente pues está muy por encima del desarrollo de esa persona, ¿no? No sé, digo, ya nos tocará investigar mucho acerca del tema, no sé, en niños o en personas adultas con síndrome de Down, por ejemplo, ahí no sé, la verdad ignoro cómo pueda
proceder legalmente ahí este tipo de situaciones o qué habría, ¿no? Como trasfondo, pero por el momento sí podemos, creo que, decir esa parte, ¿no? O sea, el consentimiento tiene que ser desde lo consciente, pero también desde lo legal. O sea, como si tienes que tener tienes que cumplir con ese requisito, ¿no? De que tienes que tener ¿cómo te dije hace rato? Se me olvidó, algo jurídica. Personalidad jurídica, no. No. Tienes otras en temas de derecho. Sin no, saber aterrizar. No somos abogadas, por cierto. ¿A qué me dijiste? Tendrías que haber invitado a una abogada. Sí. Ya tengo alguien en mente. Bueno, esta autonomía jurídica o esta capacidad a nivel ya legal, ¿no? Que puedas tú tomar ciertas decisiones y que eso solamente te lo da, pues ya, pues en una persona sin discapacidad, pues la edad, ¿no? Y en una persona con discapacidad intelectual, pues creo que nunca lo habría. Y creo que también es importante que la población sepa eso para que no se sigan reproduciendo este tipo de situaciones por desconocimiento, porque a lo mejor también la gente que estaba en su entorno próximo, pues no sabían, porque pues para ellos era como, pues ya es una adulta, ¿no? Porque digo, pues al menos yo lo vería así, como de, pues ya es una adulta, pero pues no lo era, ¿no? Ay, qué cosas. Bueno, procuraremos podcasts, menos serios. Bueno, no se puede, pero... Esperamos hacer un poquito más de variedad, sí. Pero también esperemos que nos comenten qué les interesaría, pues que fuéramos retomando, ¿no? Hay temas en los que somos pues un poco más especialistas que en otros, pero en los que no dominemos tanto, a lo mejor podemos invitar a ciertos amigos o colegas o personas del público en general que quieran venir y quieran platicarnos acerca de ciertas cosas, ¿no? Todos los temas son importantes, todos son válidos también, pero si queremos saber cuáles son de su interés, ¿no? Porque pues obviamente ustedes son la audiencia y pues digamos que tienen ese poder decisivo. Okay. Que por cierto, por acá Karen tenía saludos a Flor. Ay, yo bien famosa. La única que me pidió que les mandara saludos. Gracias, Flor. Sí, también pídanos que les mandemos saludos. Sí. También saben que se me ocurre algo súper dinámico, que nos manden también historias, ¿no? Historias propias de vivencias, pues a lo mejor en torno a los temas que vamos teniendo, porque también eso es muy importante, ¿no? Y creo que nos alimentamos más de las experiencias del otro o de las propias, bueno, del otro en este caso, porque siempre la va a escuchar el otro, que de algo textual o de algo que podamos estar leyendo, ¿no? O sea, siempre es más relevante y por eso yo siempre les voy a contar de mi vida, que aparte me encanta. Me encanta contarles experiencia, por eso hicimos el podcast. Entonces, es muy enriquecedor el estar escuchando las experiencias de otros, por algo soy psicóloga, porque de verdad para mí es exquisito escuchar la vida del otro. Y porque a partir de ahí puedes aprender muchísimas cosas, ¿no? Claro. Entonces también si gustan compartirnos sus historias, ya sea de forma pública o anónima, podemos por acá pues leer algo de lo que nos puedan enviar, ¿no? Que también nos puede enriquecer a toda la comunidad. Y pues esperamos que este podcast les haya gustado, haya sido de utilidad, que se hayan entretenido con mi pelo. Es que hace mucho calor y tenemos un ventilador. Así que si les causó ruido, pues era para mantener su atención. Que nada más vayan a reflejar. Y es porque aquí en donde estamos está un horno. De hecho, el ventilador avienta aire caliente. Así que si nos ven un poquito brillositas, es porque tenemos mucho sudor. No, es que brillamos con luz propia. Sí, también. Perdón, me equivoqué. Y a pesar de que ya es de noche, hace un calorón. Entonces, todas las personas que están en el centro de Querétaro nos entenderán.
Y pues nada, saludos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Esperemos que no quede tan largo como lo que tuvimos Karen y yo aquí, porque se van a echar como hasta las 400, pero esperemos también que sea de su agrado y que nos sigan viendo, por favor. Si hay algo que no les guste, díganos, pero síganos viendo. Muy bien, y esto fue Mujeres Ordinarias. Bye. Bye.